estamos con la penúltima parábola. Y vamos a hablar sobre una parábola muy conocida también, pequeñita, pero que tiene una enseñanza. Acordaros que las parábolas que estamos estudiando, ¿quién las ha enseñado? Jesús, el mejor maestro que tenemos. Así que es importante parar para reflexionar. A veces tenemos la cosa no sabemos la historia de pe a pa, pero no hemos aplicado esas historias en nuestra vida. Y esta parábola, en diferencia de algunas otras, no es una parábola que va a ser una comparación. Las parábolas normalmente son metáforas o sucesiones de metáforas, ¿no? Alegorías que tienen un sentido importante para destacar enseñanzas espirituales fundamentales. Esta también tiene este mismo sentido, pero no es una parábola que compara, sino que hace un contraste. A veces aprendemos por contraste, ¿cierto? Vemos algo de una forma y otro totalmente diferente, y ahí aprendemos qué es qué. Y en esa parábola, pues vamos a ver más que una comparación, un contraste. En Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, es cortita la parábola, cuenta así. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágase usted justicia contra mi adversario, o hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que si les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Interesante parábola, cortita, pero que para mí por lo menos me ha bendecido mucho el poder volver a recordarla y estudiarla un poquito más. Si pensamos en la parábola, la primera cosa que me viene en mente, vamos a pensar en los personajes, no son muchos. Tenemos aquí un juez que no temía a Dios. El juez que parece no haber sido un juez judío. Todos los pleitos judíos de la época ordinarios se llevaban a los ancianos y no a los tribunales públicos. Según la ley judía, si se llevaba una causa a litigio, un solo hombre no constituía un tribunal. Tenía que haber al menos 3 jueces, uno para cada una de las partes y otro independiente. Entonces, este juez parece ser o haber sido alguno de los magistrados que eran pagados por aquellos que estaban imponiendo políticamente en Jerusalén en la época. Sería o enviado por los romanos o por uno de los que gobernaban, de los gobernadores como Herodes, un magistrado pagado por estos reyes y gobiernos ahí, o estos gobernadores y sus administraciones para ejercer de juez. Eso era frecuente, sobre todo en pueblos muy pequeñitos. Estos jueces eran muy famosos, no por su integridad, sino que eran muy famosos porque eran difícil de establecer la justicia. Muchas personas decían, a título incluso de burla, que eran llamados los jueces ladrones. Porque si tú no tenías pela o dinero, no tenías nada que hacer
y ganaba quien pagaba más. No hacía justicia. Pero también se decía y podemos ver aquí, que este juez no tenía nada que ver con Dios. En verdad, no buscaba a Dios, ni tenía temor de Dios. En contrapartida, tenemos aquí a una viuda. Y es interesante, porque la viuda, así como los huérfanos en aquel antaño, y hoy también, si pensamos profundamente, era el símbolo de todos los marginados, necesitados y pobres, los más vulnerables, los que no tenían posesiones, los que estaban en una situación de riesgo y que ahora necesitaba que se hiciera justicia. Estaba claro que, como no tenían recursos de ninguna clase, no podía esperar que un juez como este hiciera justicia. Pero esta mujer sí tenía un arma, y su arma era la insistencia, la perseverancia. Ella perseveraba, ella insistía. Cada mañana antes que el juez llegara, allí estaba ella diciéndole: hazme por favor justicia contra mis adversarios. Esa es más o menos el contexto y los personajes que tenemos. Algo que es digno de mencionar es que el Señor también nos muestra cuál es el propósito de esta parábola. Y dice que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrar que debían orar siempre sin desanimarse. Interesante, porque a veces entendemos que orar siempre sin desanimarse es estar haciendo una repetición, ¿verdad? Como algo ahí de memoria siempre, todos los momentos, todas las horas. Señor, ayúdame en eso, Señor, ayúdame en eso, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame en eso, Señor, ayúdame. Eso no tiene sentido ni es lo que Jesús quiere decir. Quitemos eso de nuestra mente para poder entender qué es lo que Él nos quiere decir. Y estudiando esa parábola, lo primero que me vino es: ¿cuál es el valor de la oración? ¿Qué valor realmente tiene para Dios y que quiere que nosotros conozcamos sobre la oración? Y pensando en ello, descubro que la oración proporciona aliento y protección contra el desaliento mientras esperamos la respuesta de nuestro Dios. La oración tiene el valor de alentarnos y de fortalecernos mientras esperamos. La oración perseverante implica ser constante en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de día en día, con la certeza de que nos responderá. Cada mañana, cada nuevo día, sigo con mi Dios esperando, confiando, hablándole de mi propósito, de mi necesidad. Y cuando vivimos por fe, hay algo que me muestra aquí: nunca debiéramos rendirnos. Dios aparentemente puede que demore aparentemente su respuesta, pero quiero decir una cosa: en cuanto Dios no contesta, tiene siempre buenas razones y no debemos confundirlas de ninguna manera con la negligencia de su parte. Mira, Dios no es negligente. Dios no falla nunca. Dios nunca te deja de lado. Dios nunca te deja de amar. Dios nunca te deja de ayudar. Dios nunca deja de ser fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Entonces, no es lo que está diciendo, y la demora de Dios jamás tiene que ver con que Dios se ha olvidado o ha sido negligente. Eso es nuestro. A veces lo hacemos, ¿no? A veces quedamos con alguien, le fallamos. No sé si eso pasa a vosotros, pero a mí ya me pasaron innumerables veces. Pero Dios nunca. Él no es negligente. Entonces, al persistir en la oración, una de las cosas que sucede es que crecemos en carácter, en fe y en esperanza. La espera mientras ora te hace fuerte. La espera mientras ora permite que Dios trabaje en ti. El apóstol Pablo nos va a decir en el Romanos 12:12: gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Dice que debemos estar gozándonos en esperanza, perseverando en el sufrimiento, y la palabra que él va a usar aquí tiene un significado muy interesante porque dice que debemos estar dedicados a la oración. Cuando estamos dedicados a la oración, nos vemos diferente a cuando no estamos dedicados a ella. Y Dios conoce esta diferencia. Cuando realmente nosotros entendemos y dedicamos nuestra vida a estar en la presencia de Dios, sí que nos vemos diferente y Dios entiende eso. Me acordaba ahora de Daniel, ¿verdad? Este hombre que es un ejemplo de oración. Y frente a lo que estaba viviendo y la amenaza de sus enemigos que querían destruir, acabar con Daniel, vamos a sacar a Daniel de aquí porque es un incordio para nosotros. Este hombre perseveró, abrió su ventana y dijo: yo no me voy a acobardar por nada, yo seguiré dedicado a orar a mi Dios. Y no fue fácil lo que enfrentó, pero vio uno de los milagros tremendos, cómo Dios protegió y cambió completamente, totalmente, la circunstancia que querían sus enemigos ponerle. Entonces, una pregunta que muchas veces hacemos y que muchas veces yo he escuchado en este último tiempo, porque hoy se ora mucho menos que esto en el pasado. Quizás tengamos demasiadas distracciones o vemos una pérdida de tiempo. Es mejor ver un buen partido de fútbol que orar a Dios, o es mejor ver una buena novela que orar a Dios, o una buena película, o yo qué sé o estar en el computador con un juego que orar al Señor. Es mucho mejor. Hemos perdido eso. Y yo he escuchado muchas personas preguntarme: ¿y por qué debemos dedicarnos a la oración? Y yo quiero colocar 3 aspectos para nosotros hoy. El primero es porque Dios nos manda orar. Y esa ya es razón suficiente. Si Él es tu Señor, si Él es el dueño de todo, y si Él te dice: Adonirán, ora, Él es mi Señor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia nos dice que oremos y debiéramos hacer lo que Dios nos dice. Ese texto, junto a muchos otros, dice dedicados a la oración. Mirad, por ejemplo, en Hechos 1:14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hombres de Jesús y su madre María. Con los hermanos, perdón, de Jesús y su madre María. Ahí estaban todos orando, dedicados en el aposento alto a la oración. Incluso María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, y también los hermanos de Jesús. En Hechos 6:4 dice así: así nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Eso decían los apóstoles cuando eligieron los diáconos. Así tendremos la oportunidad de dedicarnos totalmente. Y en Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Si no queremos ser desobedientes a la palabra de Dios, a las Escrituras, debemos orar. Si la oración no se le hace fácil, considérese normalmente caído y pecaminoso como el resto de todos los mortales. Entonces tienes que pelear para orar. Predíquese a sí mismo. No permita que tus pecados y debilidades e inclinaciones mundanas gobiernen tu vida. Dios dice que debemos estar dedicados a la oración, y eso es algo que debemos pelear y lograr en nuestra vida. Pero esta no es la única razón. Una segunda razón son que las necesidades son grandes. Y hay bendiciones eternas en riesgos. Las necesidades de su propia vida, de tu propia vida, de tu familia, de nuestra iglesia, de todas las demás iglesias, las causas de la misión en el mundo, del evangelio,
En nuestra cultura, en nuestra nación, en nuestros pueblos, hay grandes, inmensas y desesperadas necesidades. Y sabéis que en muchos casos el cielo y el infierno penden en la balanza. Fe o incredulidad, vida o muerte. El Señor busca intercesores. A veces no lo encontró en toda la tierra, para que clamara, para que no hubiera destrucción. Recordemos, por ejemplo, el apóstol Pablo orando por sus parientes judíos. ¿Sabes? Él va a decir algo muy fuerte. Incluso esta semana coincidió que estaba trabajando en esto y alguien me preguntó sobre eso. Porque el apóstol Pablo va a decir, si fuera posible, yo daría mi misma salvación para que mi pueblo se convirtiera. Él tenía un anhelo tremendo para ello. Y él ora. Y en Romanos 9:2 y después en Romanos 10:1 nos dice que el deseo de su corazón y su oración a Dios por ellos, por su pueblo, es para su salvación. Tengo aquí unas fotos, a ver si sale ahora. Es una foto que quizás no muchos, algunos se pueden reconocer ahí, algunos pueden reconocer, si fijan bien, porque los años ya han pasado. Pero esa foto es histórica para nosotros, porque fue la primera vez que venimos a este lugar. Y los que estaban ahí se acuerdan que venimos aquí como grupo y nos pisamos ahí un poco más allí del templo, en un montículo, y oramos. Y muchos veníamos diciendo, Señor, danos esta tierra. ¿Sí? Hoy tú estás aquí sentadito con calefacción y todo, mira. Porque Dios contesta las oraciones. Siguiente foto. Estábamos ahí, frente a esa caseta. ¿Alguien sabe qué lugar es este? Pedrezuela. Ahí estábamos. Un día, primer salida de oración. Era un grupo bien heterogéneo. Incluso me acuerdo que estaba el pastor Jung con nosotros. Y caminamos y oramos por aquella ciudad y nos paramos enfrente a esto. Y una hermana que hoy no está aquí, hermana Rebeca, dijo así: bien pudiera que este bajo fuera el templo para comenzar la obra. Y oramos allí. Y oramos allí. Y Dios nos dio ese bajito. Estamos saliendo de ahí, ya hemos prácticamente salido. Esta semana firmamos el contrato para el nuevo local, precioso, porque también lo conocí, ahora ya lo pisé. Pero quiero decir que Dios escucha, que Dios no juega contigo, que Dios sabe todas las cosas y que Dios es un Dios que contesta. Por eso confesémonos unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuánto puede una oración, hermanos? ¿Cuánto es eficaz una oración? Por eso debemos orar, porque las bendiciones están ahí, porque las necesidades a veces solo esperan a que nosotros oremos delante de Dios. Pero hay una tercera razón que quisiera dejar para nosotros hoy. La tercera razón para orar es que Dios actúa cuando oramos y Dios puede hacer más en 5 segundos que nosotros en 5 años. ¿Sí o no? Dios puede en 1 segundo cambiar completamente el curso de nuestra historia. Cuán sorprendente es, hermanos, y qué necesario es, y qué reconfortante también, doblar repetidamente mi cabeza y rogar con Dios y ver que Él nos contesta y nos responde. Qué lección tan importante es sentirse preocupado, caer sobre las rodillas y orar antes del trabajo y descubrir aún de rodillas que hay ideas que vienen a mi mente para solucionar el problema o un problema, o moldear un mensaje, o lidiar con una crisis y dificultad, o resolver un problema incluso teológico. Quiero decir que la oración puede hacer su trabajo, ¿no? Y que lo hace y que es 5,000 veces más fructífero que el que tú puedas lograr por ti solo.
cuando oras y cuando colocas delante del Señor, lo que Dios va a obrar es perfecto, es grandioso. Y no, ni todo tu esfuerzo, ni todo el esfuerzo de los tuyos, ni todo tu recurso, ni todos los recursos de los tuyos pueden hacer mejor que lo hace Él. Él es verdaderamente perfecto. Pero el segundo aspecto que quiero mostrar para los hermanos hoy, ya está respondido de una forma básica y lo que podemos hacer en el tiempo que tenemos sobre por qué orar, es el juez injusto. Tenemos aquí la maldad de un juez injusto. Y eso es bueno pensar en algún momento. Y es por tal motivo que su mensaje es pertinente también para nosotros hoy. De acuerdo con el pensamiento judío, antes voy a leer el texto, dice, había, siguiente diapositiva, cierto pueblo, en cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Ahora, de acuerdo con el pensamiento judío, había algunas características, 7 en concretas, sobre alguien que era un buen juez. Primero, sabiduría. Tenía que ser alguien que fuera sabio. Segundo, alguien que fuera manso, mansedumbre. También, temeroso de Dios. Odio a las riquezas. Alguien que no amaba a Mamón, a las riquezas. Eso era algo que los judíos históricamente tenían como importante en un buen juez. Que tuviera amor a la verdad, que tuviera amor a su prójimo, al ser humano, y que fuera dueño de un nombre, un buen nombre, que tuviera prestigio, honra, honor, que fuera alguien digno de confianza. Eran las características básicas de un juez. El carácter del juez aquí mencionado era alguien que se dejaba con total indiferencia ser controlado por el egoísmo más vergonzoso. Mirad, hermanos, su conciencia estaba muerta, no tenía temor a lo correcto ni temor a culpa. O sea, era un hombre malvado, sin escrúpulos, intrigante, frío, calculador. Todo lo que hacía era para sí mismo, para su propio beneficio, para satisfacer su propia ambición. No tenía consideración ni reverencia hacia Dios, quien no ocupaba ningún lugar en su vida. Y su actitud hacia Dios le convertía en una persona sin consideración hacia los demás. No tenía ningún respeto por aquella viuda. Ahora imaginaros qué oportunidad tendría aquella viuda. Cero. Cero oportunidad. Era un imposible. No podía hacer nada. No podía esperar nada de alguien tan terrible como aquel juez. Cuando pienso en eso, me doy cuenta que Jesús estaba enseñando y hablando de una vida de fe en una época donde la gente no cree, desprovista de fe. Y es por tal motivo que su mensaje es pertinente para nosotros hoy. Como Él así lo indicó, estamos viviendo días en los que las personas están descorazonadas a causa del temor y de tanta maldad. La incredulidad aumenta de forma tremenda en todas las partes. La indiferencia, el dejar Dios totalmente aparte de su vida. De hecho, el tener Dios en su vida hoy es sinónimo de alguien absurdamente loco y que no sabe lo que es la vida. Lo que tenemos en esta parábola es un párrafo sobre la oración para hoy. Observemos que Jesús mismo dijo que les preguntó una parábola con esa finalidad, es decir, con el propósito de que las personas orasen y no se desanimasen. Estas cosas, dice Juan capítulo 16, versículo 33, hablando el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice Filipenses, el apóstol Pablo 4:6,
por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Puede Dios cambiar lo imposible? ¿Has orado lo suficiente? Nunca me olvido cuando yo estaba en bachiller, ya estaba terminando el último año aquí en España. Tenía que volverme para hacer la universidad, pero me había costado mucho, muchísimo el hacer el bachiller. Y el último año, tremendamente difícil. Me acuerdo que el miércoles, antes de ir a recibir las notas, yo ya sabía, porque un alumno sabe muy bien cómo van las cosas, ¿no? Yo sabía, en aquella época decíamos así, por lo menos los gallegos, que iba a catear 5 exactamente, iba a suspender 5. Y me acuerdo muy bien que en aquel miércoles del día de oración, a mí siempre me gustó la oración, yo estaba allí en el culto y vino un pastor, así de la nada, vino un misionero americano y predicó aquel miércoles. No sabía nada de mí, no sabía nada de la iglesia, pero ahí estaba. Y estando ahí, él predicó y su predicación me quedó grabada eternamente, porque él dijo así: mirad, hay que esperar de Dios grandes milagros. Nuestro Dios es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y aquello aquí, ¿no? Yo estaba orando: Señor, como tú no hagas un milagro, yo voy a tener que estar aquí por lo menos un año más. Yo no quiero estar aquí, yo voy a perder tiempo, ya no puedo comenzar la universidad, todo va a ir mal. Señor, yo no quiero eso para mí. Y tú sabes que yo me he esforzado, pero no sé, no he dado la talla. Más es que tenía unas batallas, es otra España. Y en aquella época yo tenía una profesora de historia que más le gustaba me ver muerto que vivo. Y me hundía siempre, porque yo era creyente evangélico protestante y ella era creyente católica. Me avergonzaba muchísimas veces en las clases. Y yo estaba allí en aquel lugar hecho polvo cuando aquel hombre dice eso. Y me acuerdo que terminó el culto y una amiga de la iglesia, hermana en Cristo, que también estaba en el último año y también sabía que iba a recibir sus notas en aquella semana que comenzaba el lunes siguiente, me dijo: ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo dije: Raquel, se llama Raquel ella, yo estoy esperando un milagro. Yo estoy esperando un milagro. Y comencé a orar por ese milagro. Y me acuerdo que cuando salí el lunes por la mañana, pasado la semana, para ir muy tempranito, ¿no? Tenía que caminar, mi instituto estaba muy lejos. Al salir de casa, mi madre sale de la ventana, y las madres son preciosas, ¿no? Siempre están pendientes de sus hijos y oran por ellos. Ella salió así y dijo: ¿qué tal, Adonirá? Yo dije: mamá, estoy esperando un milagro. Dije desde la calle hacia la primera ventana del primer piso, que era donde vivíamos. Y me fui. Y fui todo el tiempo: Señor, solo tú puedes hacer ese milagro. Y subí. Y cuando llegué era justo la hora, ya estaban todos mis compañeros, todo el mundo allí esperando las notas. El jefe de estudio iba a salir de la sala de profesores para dar las notas. Pero nosotros sabíamos que los que aprobaban cogían su boletín. No lo traje, podía haber traído para que lo vierais. No lo traje. Pero los que aprobaban salían del boletín. Y normalmente se llama por apellidos, ¿no? Yo soy P de apellido, Pires, así que estoy bien lejos. No soy de los primeros. Pero el primer nombre que sonó fue Adoniran Hudson Pires. Y yo estaba subiendo la escalera y me quedé frío, porque yo dije: ¿qué está diciendo? Yo digo: Dios mío, ¿qué querrá el jefe de estudio conmigo? Jamás pensé. Y el primer boletín que él dio fue el mío. Todo aprobado. Lo tengo hasta hoy. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y aun cuando hay un juez injusto que quiera destruirte, no lo podrá. Mira, cogí mi boletín, me fui feliz. Hice una fiesta en mi casa. Me fui para mi país. Hice la universidad. Cuando yo estaba en el segundo año, vine a visitar a mis padres y pasar la Navidad con ellos. Y Jorge, un amigo compañero del instituto, supo que yo iba a venir. Era hermano en la iglesia también. Dijo: Adonirán, dijo a mis padres: cuando Adonirán llegue, que me llame. Y yo llamé. Y él me dijo: mira, hay alguien que quiere verte. Yo dije: ¿quién? La profesora Luz Villa. Yo dije: ¿cómo? Esa mujer no quería verme ni pintado. Sí, ella quiere verte.
Y sabes, lo que tú no sabes y que yo supe, es que ella fue la persona que peleó por ti en aquel claustro. Y dijo, a ese chico, por H o por B, hay que aprobarlo. Y yo fui a ver a Luz y tomamos un té juntos. Y oré por ella. Pero lo que yo estaba viendo es que lo que a veces nosotros vemos frente a las circunstancias, nada tiene que ver con lo que Dios es capaz de hacer. No hay juez injusto que pueda impedir que Dios haga su obra. Así que, tercer y último aspecto es que la fe en Dios es un recurso infalible. No la fe en mí mismo, no la fe en el Superman de turno, no. La fe en Dios es lo que mueve las montañas. Esta viuda aparece como símbolo de todo aquel que necesita ser defendido de la explotación ajena. Alguien sin defensa, verdaderamente dependiente de la bondad del otro, de los demás, para sobrevivir. Probablemente la mujer estaba presentando un asunto financiero al juez y él se negaba a escuchar porque estaba esperando un soborno. Ella era demasiado pobre para pagarlo y su única arma era perseverar, era dedicarse, era clamar, era orar, era estar ahí. Los cristianos no se sienten abrumados esperando al Señor, sino que perseveran en la fe. Y debemos aprender esto. No debemos desanimarnos o sentirnos en oscuridad y sin saber qué hacer, débiles frente a las dificultades. No, porque Dios está contigo. Decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8 a 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Ahora entiendo por qué Pablo era como era. Era un hombre de oración. Es él que va a decir, alegraos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Y dónde estaba Pablo allí? Preso. Hermano, no podía ni ir al baño solo, porque estaba encadenado con otra persona. Pero está diciendo, regocijaos en el Señor. Las viudas y los huérfanos formaban la parte más vulnerable, como hemos dicho, del pueblo de Dios, y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo va a hablar sobre esto. Pero yo quisiera leer solo un versículo en Éxodo 22 a 24 que dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Quién está hablando? Eso no soy yo. Tampoco es ninguno de los profetas. Es el mismo Señor en boca de su siervo. A veces nos parece que Dios es reacio a contestar nuestras oraciones. Sin embargo, los aparentes retrasos en oración no son necesarios para cambiar a Dios. Dios no está diciendo que perseveremos para que Él cambie de parecer. No es eso. Pero sí son necesarios para que nosotros cambiemos frente a Dios. Y eso sí es importante. Uno crece, uno aprende cuando dedica su vida a buscar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. La persistencia en la oración trae un elemento transformador a nuestras vidas, construyendo en nosotros un carácter más semejante al carácter de Dios. Es una manera en que Dios construye en nosotros un corazón que se preocupa por las mismas cosas que Él. Decía Spurgeon, y me llamó la atención lo que él decía, demasiadas oraciones son como un niño que toca la puerta y corre. Toca y se va antes de que se pueda abrir la puerta. Ahora, no olvidemos lo que dice el Señor a través del libro de Hebreos. Sin fe, ya la sabemos, ¿no? El alma del creyente, menos mencionada en la armadura de Dios que nos da el apóstol Pablo, es exactamente aquella que abre desde el cielo la puerta de intervención directa de Dios, nuestro Padre.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, si velar y suplicar fuera inútil, si velar y orar es una pérdida de tiempo, ¿para qué Dios nos iba a mandar perder el tiempo? Un Dios que no pierde el tiempo. Un Dios que en su palabra dice a través del apóstol Pablo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Si Dios nos manda orar, es porque es algo súper, súper importante. Es vital para la vida cristiana. Así está el cristianismo, porque la mayoría de los cristianos no oran. Solo oran 10 minutos. Yo creo que es mucho, ¿no? Si alguien ora aquí 10 minutos, los demás dicen apaga y vámonos. Y así está el cristianismo como está. Lleno de porquería por todos los lados. Cayendo por todos los lados. Llamándonos a pensar en esta realidad. Hace una semana, los curas, obispos de Francia, todos vieron, ¿no? No me lo estoy inventando. Y yo creo que eso es algo muy bueno, quizás un comienzo de una acción de Dios. Pero al mismo tiempo, los que están viendo del otro lado, ¿qué es lo que están viendo? El dolor, el descrédito de personas que se dicen cristianas y que no han vivido, ni han orado, ni han sido, ni han tenido fe como Dios espera. Y eso, hermanos, es para abrir nuestros ojos. Porque aunque estemos en un mundo incrédulo, eso no es disculpa para que yo y tú no seamos santos como Dios quiere que seamos. Entonces, concluyendo, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora está hablando Jesús directamente. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero aquí entra algo que a mí me corta el alma. Es Jesús que está hablando eso. No es cualquiera. No es ninguno de los discípulos, ni apóstoles, ni profetas, ni Elías, ni Eliseo, ni nadie que hizo flotar un hierro en el río, ni nada de eso. Ni Moisés que abrió el mar. Es el mismo Hijo de Dios diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Concluyendo, el Señor registró lo que el juez se dijo de sí mismo a sí mismo. Era implacable pero frente a la dedicación de esta mujer, tuvo que ceder. La palabra de Dios nos dice así, si alguno en Santiago de vosotros está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor le apliquen aceite. Y cuando oréis con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad uno por otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre del hombre bueno tiene mucho poder. Una versión diferente, pero es para que pensemos. ¿Sabéis que oramos más a Satanás criticando que a Dios? Muchas veces. A mí no me gusta eso, a mí no me gusta aquello, a mí no me gusta esa persona, a mí no me gusta esta iglesia, a mí no me gusta no sé qué. Hacen todo así, hacen no sé cuánto, no hacen como yo quiero, no hacen como yo pienso. Mira cómo está vestido, mira con no sé cuánto, mira lo que comen, mira cómo salen, mira lo que gastan, mira lo que... Esa parábola, como decía, es un contraste y no una comparación.
No compara a Dios con un juez injusto, porque eso no es cierto, ni jamás se comparará, sino que contrasta con tal persona. Nuestro Señor lo que estaba diciendo es lo siguiente: cuando os dirijáis a Dios en oración, ¿pensáis que Él es juez injusto? ¿Cómo pensáis de Dios cuando oráis? Cuando os acercáis a Él por medio de la oración, ¿creéis que actúa por los motivos que actúan los de la política? ¿Creéis que Él hará algo simplemente por razones de conveniencia personal? ¿Creéis que Dios es así? Que Dios lo que quiere es convenirse a sí mismo y dejar a todos los demás que más me da. De ninguna manera. No es así. Dios no es juez injusto. Por el contrario, mira lo que dice Jeremías. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y dice ahora, entonces me invocaréis. Vendréis a mí en oración y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mira, la oración es el alma del verdadero cristiano. Es mucho más fácil dar principio al hábito de orar. Eso es mucho más fácil. Pero es mucho más difícil perseverar. ¿Sí? Todo el mundo, en algún momento, además si le duele algo, es el primero que llega a la oración. Pero no es eso. Se trata de una vida, de perseverar en comunión con Dios. Y mira, terminando, es fácil desmayar en la oración porque es un trabajo duro al que constantemente nos acercamos con mucha, pero con mucha ligereza. Decía Morrison, tratando de explicar por qué la oración era difícil, él va a decir así: porque 3 partes del ser humano están implicadas y participan en la oración. Está el entendimiento, por el cual trabajamos con inteligencia. Es necesario sabiduría para orar. Es necesario conocimiento de Dios para orar. Es necesario saber lo que Dios quiere para pedir. Pero también está el corazón, con el que trabajamos con el deseo. Ni siempre lo que yo deseo es voluntad de Dios. Y no es que Dios quiere cargarme ni fastidiarme. Es que Dios conoce lo que es bueno, perfecto y agradable para mí. Y no quiere menos que eso para mi vida. Pero a veces yo me empeño que quiero y quiero y quiero. ¿Sí o no? Pero también es ahí donde tendremos que trabajar con la misma voluntad de una forma tremenda. ¿O creéis que para Jesús fue fácil estar allí en el Getsemaní orando y diciendo: Padre, si es posible, sácame de este infierno, pero si es lo que tú quieres, haz tu voluntad? ¿Sí o no? Por esa voluntad rendida, tú estás aquí hoy delante de Dios y yo también. Pero si no, no tenía esperanza ninguna. Y estaríamos como muchos religiosos perdidos en un mar de reglas y de aspectos. Es fácil desmayar también la oración porque el diablo odia que oremos. Odia la oración. Hará todo lo posible para que no ores. Hará todo lo que se pueda. Y lo hace, hermanos. Lo hace de todas las formas. Él es bien creativo en la maldad. Él sabe que la oración mueve el cielo. Si la oración fuera impotente, sería muy fácil. Pero es fácil desmayar en la oración porque no siempre nosotros mismos estamos convencidos de la realidad del poder de la oración. Somos nosotros los faltos de fe. ¿Hallará fe, Señor, en vosotros? ¿En mí? ¿En esta iglesia? ¿En este tiempo? Somos nosotros los que a veces dudamos de Dios tan fácilmente y creemos que Él es impotente frente a los problemas que hay en esta vida. Demasiadas veces la oración se convierte en el último recurso en lugar del primero en nuestras propias vidas.
Amén.